Feliz sábado, hermanos, para los que nos saludé. Es para mí una alegría siempre estar acá. Por eso acepto cada vez que... Y bueno, no quiero hablar mucho porque empiezo a ser autorreferencial y me acuerdo de cosas y nada. Pero bueno, recién le mencionaba a Margarita porque he soñado con alguno de ustedes anoche, ¿no? Soñé con Margarita, soñé con Alicia, soñé con Alejandra y hasta soñé con Daniel, el hermano de ustedes. Miren con todos, bueno, soñé con su familia, digamos. Pero bueno, Margarita decía, bueno, será por eso que hoy vine a la iglesia. A ver, dentro de la historia de nuestra iglesia, a ver, esto es una introducción, no tiene nada que ver con el tema, así que lo aclaro. En 1888 hubo un congreso general de la iglesia, así como hubo hace poco, el año que pasó. Pero bueno, este congreso, ya te estoy diciendo la fecha, 1888, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y había una discusión adentro de la iglesia, era un tema que tenía que ver con la doctrina de la justificación por la fe. Pero lo que voy no es al tema ese, sino que en un momento había como un debate entre pastores, ¿no? Y había unos pastores, 1888 ya hacía unos cuantos años que estaba la iglesia, así que pastores grandes de edad, ¿no? Me refiero, que como que estaban por un lado con una posición, y había otro par de pastores jóvenes, ¿no? Que estaban del otro lado, en otra posición, ¿no? Estos pastores eran Jones y Wagoner. Pero lo que me encantó en un momento cuando hablaba, se lee uno sobre esta historia, ¿no? Que frente a... estaban exponiendo la posición, ¿no? Estos pastores más grandes, ¿no? Y cuando le toca el turno a Jones y Wagoner de poner su posición, no se ponen a hablar. Agarran la Biblia y empiezan a leer versículos. Solamente leen, o sea, contestan a todos los argumentos con versículos bíblicos. Y leía uno Jones, otro Wagoner. Uno Jones, otro Wagoner. Versículos, versículos y versículos para apoyar su posición. Un sermón con versículos. Nada más. Nada de opiniones, de anécdotas, ¿no? Versículos. Digo, qué bueno estaría hacer un sermón así. Intenté, pero no creo que salga, pero bueno, pero tengo muchos versículos para compartir con ustedes. Voy a empezar tratando de que pensemos, no sé cuántos de ustedes conocieron la iglesia de más grande, ¿no? Porque hay algunos que tuvieron la dicha y la bendición de nacer en un hogar adventista y, bueno, igual eso no implica nada, ¿no? En algún momento tienen que tomar la decisión de seguir a Cristo, ¿no? Pero el que conoce de grande es como que antes vivió una vida que se da cuenta, ¿no? Que no está muy buena. Pero para cualquiera, a ver, aunque no sea creyente, uno mira el mundo, ¿no? Mira lo que pasa en el mundo y ve que hay algo mal, hay algo que no está bien. O sea, y no me refiero solamente a las guerras, a las desigualdades que hay entre los seres humanos, o sea, en general en todo el mundo, o sea, y no solamente el ser humano, la naturaleza, los animales, hay algo que está mal. Y nos damos cuenta, particularmente cuando nos toca o vivimos de cerca, que algún ser querido se muera, ¿no? Y algún ser querido, a veces ese ser querido puede ser hasta una mascota, ¿no? Y nos duele. Y sentimos tristeza. Y es como que no quisiéramos que los que amamos se mueran. Y es como que no quisiéramos
morirnos nosotros tampoco. Pero, bueno, ahí está. Esto es así. Y como que dentro de nosotros está esta idea de que, ¿por qué? Entonces, esto es que no está bien. ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué nos tenemos que morir? ¿Por qué no podríamos seguir viviendo y viviendo bien? No, aparte viviendo todo escachatos, ¿no? Ya. Eso tampoco está bien. Tampoco está bien que pase el tiempo y cada vez nos deterioramos más. No está bien. Bueno, no hay quien... Puede haber distintas respuestas, no sé, cada filosofía tendrá su respuesta. El que no tiene ninguna filosofía, el que no cree absolutamente en nada, dirá, bueno, es así. Pero si nosotros queremos prestarle un poco de atención a lo que dice la Biblia, vamos a encontrar que hay algunas ideas interesantes. Si empezamos a leer la Biblia, los primeros 2 capítulos, no sé si alguien hace eso, ¿no? De agarrar un libro y no empezar por el principio, ¿no? Algunos, tengo uno de los nietos, Joaquín, que lee el final primero, ¿no? Bueno, está bien. Pero inclusive si lees los 2 primeros capítulos y lees los 2 últimos capítulos de la Biblia, vas a ver que ahí habla de un mundo distinto, no habla de esto que estamos viviendo nosotros. Tanto los 2 primeros capítulos de la Biblia, que nos dicen cómo fue este mundo en el principio, cómo Dios lo ideó, no existía la muerte, no existía el dolor, no existía el sufrimiento. Esa era la idea de Dios. Y si lees los 2 últimos capítulos, vas a ver que Dios planea en el futuro volver a ese mundo, un mundo donde no hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento. Os decía que nosotros estamos en el medio, nos tocó estar en el medio de algo que es horrible, que es un mundo con muerte, dolor y sufrimiento. No, esta nunca fue la idea de Dios. En un principio no fue así y en un futuro no va a ser así. Eso va a cambiar. ¿Por qué nos toca estar y nos toca vivir en esto? Bueno, la Biblia también nos da una respuesta a eso, y es porque el ser humano en un momento decidió caminar por un camino distinto al que Dios le decía. Decidió apartarse de Dios. Y el apartarse de Dios trajo esto como consecuencia. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ok, pero a mí me gustaría, la verdad no me gusta este mundo, no me gusta esta situación, no me gusta estar participando de esto que trae tanto sufrimiento. ¿Cómo podría ser para llegar a estar en ese mundo futuro, por lo menos, en donde ya no va a existir nada de esto? Bueno, Dios, porque nosotros no podíamos hacerlo, Dios hizo algo para eso. Es el plan de salvación, el plan de la redención. Dios hizo lo que nosotros como seres humanos no podíamos hacer. Volvió a unir a Dios y al hombre, que estaban separados. Eso lo hizo Dios. Ahora, la puerta está abierta. La puerta para poder entrar a ese mundo futuro está abierta. Solo tenemos que entrar. Cristo abrió esa puerta. De hecho, Él dice en Juan 19, yo soy la puerta. La puerta está abierta. Ahora es que yo tengo que entrar, tengo que aceptar entrar por esa puerta. Entonces ahí viene una serie de preguntas o de versículos que quiero compartir con ustedes que tienen que ver con esto, que, bueno, en la Biblia aparece como salvación, ¿no? ¿Salvación de qué, no? O sea, ¿de qué nos quiere salvar Dios? Bueno,
justamente hablamos de este mundo de muerte, dolor, sufrimiento, que en definitiva se los llama, son las consecuencias del pecado. Eso, el pecado que es estar viviendo lejos de Dios o separado de Dios. Cristo hizo todo lo necesario para que eso se pueda solucionar y está ahí ofreciéndonos. Nosotros lo tenemos que aceptar. Entonces hay esta pregunta, por ejemplo, ¿no? A ver, en Hechos 16:30 aparece esta pregunta. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Esto está en el contexto de cuando Pablo estaba en la cárcel en Filipos, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que le hace el carcelero a Pablo, ¿no? Y él le contesta en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que uno podría decir, bueno, a ver, lo que necesito para salvarme entonces es creer. No dice otra cosa ahí, ¿no? Pero fíjense qué pasa si leemos en Mateo 19:16. Y ahí la historia del joven rico. Y ahí dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le pregunta el joven rico a Jesús. ¿Y qué le contesta? Le dice, si quieres, en el versículo 17 dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En Hebreos 12:14, ahí Pablo escribe y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Y en Juan 3:5, cuando habla Jesús con Nicodemo, le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Uno leyendo todos estos versículos, ¿no piensan por ahí que es medio contradictorio? ¿O no puede parecer medio contradictorio? Porque por un lado dice que para ser salvo hay que creer. Pero por el otro lado te dice que busques la santidad, porque sin santidad ninguno va a ver a Dios. Nos habla de guardar los mandamientos, nos habla de nacer del agua y del Espíritu. Es decir, como que parece que no es solamente creer. ¿O sí? ¿Es solo creer o hay más que creer? Bueno, en Efesios 2:8 nos dice Pablo, un gran defensor de la justicia que es solo por la fe, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y continúa hablando en toda esa parte que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos solos por fe. En realidad es por gracia, dice, ¿no? La gracia es un regalo de Dios. Somos salvos porque Dios nos regala la salvación, pero esa gracia accedemos por medio de la fe, porque creemos en eso que Dios está haciendo por nosotros, ¿no? Así que la fe, evidentemente, es importantísima. Pero resulta que en la misma Biblia nos habla de que la fe sola es como que está muerta. Santiago lo dice. Dice en Santiago 2:17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, la fe va acompañada también de acciones. No solo palabras, ¿no? En Lucas 6:46, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces como que ahí vemos, yo cuando pensaba en esto, digo, tal vez hay algo que no estamos entendiendo bien con respecto a lo que es la fe y lo que significa creer, ¿no? Me da la sensación como que creer es, sí, creo que Jesús existe, creo que Jesús
lo que dice la Biblia, que Jesús dio su vida por mí y eso me dio la posibilidad de la vida eterna. Creo en todo eso, ¿no? Pero ese creer es como que es un creer de... A ver, perdón esta cosa tan mundana que voy a decir ahora, ¿no? Pero yo soy de un club de fútbol que se llama Huracán y no sé cuántos lo conocen, ¿no? Pero bueno, Huracán salió campeón de Argentina, aunque muchos no lo puedan creer, ¿no? En 1973. Dicen el mejor equipo del siglo pasado, ¿no? Yo era muy chiquito, pero yo le cuento esto a gente más joven y... ¿Qué es Huracán? ¿Qué me estás cargando? ¿Cuándo salió campeón? ¿No? Es decir, pero pueden aceptarlo porque yo se los digo, ¿no? Pero es un asentimiento intelectual, es algo de un conocimiento, un dato que me dan, ¿no? Entonces, estas cosas que estamos diciendo acerca de Jesús son datos que podemos aceptar, hasta algunos como datos históricos, ¿no? Jesús aparece en el historiador Josefo, por ejemplo, aparece el nombre de Jesús, es decir, hay evidencia extra bíblica que nos habla de la existencia de Jesús. Entonces, bueno, uno puede creer de Jesús y bueno. Pero cuando se está hablando en estos términos de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, o habla de tener fe, la Biblia apunta a algo más que solamente un asentimiento intelectual, no solamente él sí acepto que existió. Es un creer que implica que yo voy a actuar en consecuencia con eso. O sea, que yo vivo de acuerdo a eso. Y como yo creo en Jesús, entonces voy a vivir como Él me enseñó, porque Él no solo es mi Salvador, es mi Maestro. Entonces lo que Él enseña es lo que yo tengo que vivir. Entonces ahí empiezan a estar en nosotros también las acciones, las obras, las llama la Biblia, ¿no? Obras en las que yo debo actuar. Las obras no me salvan. Las obras no tienen nada que ver con mi salvación. Pero son una evidencia de que yo acepté a Cristo. Vieron que en la Biblia dice que somos salvos por la fe, pero vamos a ser juzgados por las obras. O sea, las obras en definitiva son la evidencia de que Cristo realmente vivía o vivió en nuestro corazón. A ver, ayer hablaba con un pariente que él fue miembro de la Iglesia Adventista y ahora no está en la Iglesia Adventista, pero está en otra iglesia. Me comentó algo interesante, ¿no? Que decía, yo siempre mientras estuve en la Iglesia Adventista tenía la incertidumbre de mi salvación. En el lugar que está ahora, él dice que siente esa plena seguridad de que está salvo. No me puse a discutir con él porque en realidad en esa iglesia tienen la idea, no los quiero complicar con esto, pero bueno, a ver, hay una idea que propuso Calvino, una idea calvinista, ¿no? Como que Dios tiene a sus escogidos, ¿no? Si vos sos un escogido, estás salvo. Estás salvo y no hay nada que puedas hacer en contra de eso. O sea, no importa cómo vivas, lo que sea, vos estás salvo. No importa si caíste, vos sos un escogido de Dios, vos estás salvo. Nosotros no creemos así, ¿no? Nosotros creemos que tenemos libertad de elección y podemos elegir libremente aceptar a Dios y en algún momento de nuestra vida libremente podemos decir, no quiero saber más nada con vos y me voy. Eso es lo que creemos nosotros, ¿no? Es otra rama dentro del cristianismo. Pero bueno, a mí lo que me tocó es esto de que, ¿cómo puede ser que no tengamos
la seguridad de la salvación? ¿O cómo puede haber alguno de nosotros que no tenga la seguridad de la salvación? ¿Cómo estar dudando de que soy salvo? Sí, a ver, el problema creo que es en esa frase famosa de Lutero que dijo cuando me miro a mí mismo, la verdad que digo, no sé cómo puedo salvarme, no sé cómo podría llegar al cielo. Dice, pero cuando miro a Cristo, digo, no sé cómo puedo perderme. O sea, el asunto es dónde ubico la mirada. Y creo que el problema que tenemos como adventistas, que a veces, nosotros somos un pueblo que fuimos levantados para reivindicar ciertas cosas olvidadas de la palabra de Dios. Dios nos levantó como pueblo para eso, con un propósito especial. Entre esas cosas está la ley de Dios. La ley de Dios es eterna, porque representa el carácter de Dios, y Dios es eterno, tanto su carácter. Pero bueno, entre esos está el mandamiento del sábado, ¿no? Que la mayoría de la cristiandad se ha olvidado. Entonces nosotros reivindicamos que eso es algo tan importante como no adulterarás, ¿no? No adulterarás es un mandamiento importante, sí, bueno, todos son importantes, pero bueno, guardar el sábado también es importante. Como no mentir, como honrar a mi padre y mi madre, como no adorar imágenes, bueno, todos los mandamientos, todos son importantes. Pero del sábado es como que la mayoría de la cristiandad se olvidó. Entonces nosotros fuimos levantados para las cosas que están puestas en el nombre de nuestra iglesia. Séptimo día y decir, Cristo está por venir pronto. Para eso fuimos levantados. Ahora, por hacer tanto hincapié en eso que los demás se olvidaron, a veces es como que nos fijamos mucho en la ley. Pero la ley no nos salva. O sea, la ley es un reflejo del carácter de Dios. El que nos salva es Cristo. Siempre fue Cristo. Ahora, bueno, ya que estamos salvados, andemos en los caminos que Él nos enseña en su palabra. Pero a ver, quiero que queden claros algunos pasajes de la Biblia. Juan 3:16 lo conocen, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí tenemos la seguridad de la vida eterna. ¿Crees en Cristo? Ahí te dice. Te es la vida eterna. Primera de Juan 5:2, el mismo Juan escribe después en una de sus cartas, el que tiene al Hijo tiene la vida. En Juan 6:37, también todos de Juan son estos, pero Juan 6:37 dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros, es Cristo. Él nos asegura la vida eterna. Y Él no solo nos asegura la vida eterna, porque Él no solo lo que hace es que Él pagó por todos los pecados que hicimos, o inclusive por los pecados que podamos llegar a cometer, porque Él pagó todo. Él pagó todo. Pero este versículo es genial, Filipenses 2:13, porque Él no solo perdona nuestros pecados, Él tiene el poder para que venzamos el pecado. Porque acá dice que es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy leíamos un versículo en la escuela sabática que puede llevar nuestros pensamientos cautivos continuamente a Cristo. O sea, fíjense lo que puede hacer. Y Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo, lo vivo en la fe. Cristo vive en mí, dice, Cristo vive en mí. Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, escribe Pablo, esperanza de gloria. Eso es lo que hace la diferencia. Está genial que levantemos los mandamientos de Dios, porque es el carácter de Dios. Pero eso no nos salva. Lo que nos salva es Cristo. Y que lo que nos da el poder para andar en el camino de Dios es Cristo. Cristo en nosotros.
Nunca nos olvidemos de eso. Está bien que hablemos de este mandamiento que todos se olvidaron, del cuarto mandamiento, está bien, pero lo que nos salva es Cristo, el que nos transforma es Cristo, el que nos da el poder para obedecer es Cristo. Todo viene de ahí, todo viene de Jesús. Por eso, cuando decimos el creer, no es creer solamente lo que Jesús hizo en la cruz, es creer que Él puede transformar mi vida. Es creer que Él tiene poder no solamente para traer los mundos a la existencia, que no solo Él tiene el poder para resucitar muertos, Él tiene poder para transformar mi carácter. Él tiene poder para extirpar el pecado de mi vida. Él, es Él, solamente Él, es Cristo. Trataba de encontrar alguna ilustración para esto y me acordé de una compañera de trabajo. Se compró un muy buen auto, un Nissan Kicks, no sé, no importa si lo conocen o no, pero es un muy lindo auto. Ella dijo que tenía una cantidad de plata que le alcanzaba para comprar un departamento, pero bueno, no sé, decidió comprarse el auto. O sea, le estoy diciendo que es un auto que vale lo que vale un departamento, así que bueno, flor de auto. Entonces en un momento, comentándome, bueno, qué sé yo, lindo el auto, todo eso, dice, pero tiene un montón de cosas que yo ni las sé usar. Y el manual de instrucciones así, no tengo ganas de leerlo, ¿no? O sea, muchas cosas que el auto puede hacer que no las hace. O sea, no las está usando porque no sabe. Nunca leyó el manual de instrucciones, no sabe cómo se pueden utilizar. Y me da la sensación que nuestra vida cristiana es así, ¿no? Es decir, sí, a ver, yo acepto que Cristo me salva, ¿no? Que yo por su muerte voy a tener acceso a la vida eterna. Y sí, es cierto. Pero hay más que eso. Hay más que eso. Uno dice, bueno, ya con eso tengo suficiente. Sí, hermanos, más vale que es suficiente. Pero ¿saben? Cristo quiere darte más que eso. Quiere darte esa posibilidad de que el pecado no sea parte de tu vida. Puedes sacarte el pecado de tu vida, puedes cambiar tus pensamientos, puedes cambiar tu forma de ver, tu forma de pensar, tu forma de tomar decisiones. Puede hacer todo eso, lo puede hacer Cristo. No solamente llevarte a la vida eterna, que sí, lo va a hacer. Siguiendo con esta analogía del auto, ¿no? Pensaba en esto también. Ponete, ¿no? Tal vez esto para los más jóvenes, ¿no? Pero bueno. Ponete que tuvieras un padre, tu papá, que tuviera mucha plata, ¿no? Entonces, te regala un auto. Vos no tenés que hacer nada, te regala directamente un auto, ¿no? Te regala un auto. Bueno, ahí tenés tu auto. El auto es genial, ¿viste? Porque uno piensa, bueno, el auto ya no tengo que clavarme en la parada del colectivo, esperando un montón, bueno, si llueve no me mojo tanto. Bueno, no me mojo, los tiempos se acortan, puedo aprovechar más el tiempo, no sé, puedo salir con mi novia, con mi novio, qué sé yo. Muchas ventajas puede tener un auto, ¿no? Pero bueno, tu papá dice, te doy el auto, pero te encargás vos, ¿no? El auto lo tenés que encargar vos. Entonces, bueno, sí, copado el auto, pero cuando tenés el auto ahí te das cuenta de algunas cosas, ¿no? Primero tenés que saber manejarlo. O sea, ¿de qué te sirve tener un auto si no lo sabes manejar? Así que bueno, deberías aprender a manejar. Lo cual, para los que manejan es sencillo ya, pero bueno, si todos se acuerdan cuando aprendieron a manejar, no es tan sencillo. Hay que aprender, son varias cosas a la vez que hay que estar haciendo cuando uno está manejando, ¿no? Muchas cosas se hacen en forma automática, pero son muchas cosas a la vez que tenés que estar haciendo. Viendo por dónde llevas el auto, a su vez cómo suena el motor, hacer los cambios, prestar atención a todo lo que está pasando alrededor para no llevarte a nadie por delante. Bueno, muchas cosas. Así que no es fácil, tenés que aprender a manejar. Después, cuando aprendés a manejar, no solo es el tema de hacer funcionar el auto y llevarlo por donde querés. También tenés que aprender cómo conducirte entre los demás, porque no está tu auto solo, hay otros autos. Hay otros autos y hay gente
y hay perros, y hay chicos jugando a la pelota, qué sé yo, hay un montón de cosas. Entonces, tenés que saber por dónde tenés que ir, cuándo tenés que frenar, cuándo tenés que parar, quién tiene prioridad. Leyes de tránsito se llaman. Tenés que aprender todo eso. Y después no solo eso, ponele que hiciste todo eso, ¿no? Que sabés manejar ahora, que sabés cómo conducirte. Después resulta que te enterás que para que el auto funcione, cada tanto le tenés que poner combustible. O sea, sin combustible no funciona. O sea, tenés que poner algo de tu parte, ¿no? Tenés que hacer algo para que el auto funcione. No solo combustible, requiere aceite, cada tanto hay que cambiarle las ruedas, unas cuantas cosas que implican un gasto económico. Y bueno, y por las leyes también, no solo eso, tenés que pagar todos los meses, tenés que pagar un seguro. Entonces, bueno, resulta que es hermoso tener el auto, pero te implica un montón de cosas. Te implica un montón de tiempo, de conocimiento, de esfuerzo y de dinero para mantenerlo. Mirá, el auto te lo regalaron, ni siquiera eso, ¿eh? Pero mantenerlo solamente requiere un montón de dinero. Pero el auto lo tenés, el auto es tuyo. No importa lo que hagas, si lo usás, no lo usás, tu papá te lo regaló, el auto es tuyo. Dios a nosotros nos regaló la salvación. La salvación está regalada, es nuestra, ya es nuestra. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y hay varias cosas para hacer. O sea, esto de creer implica cosas. O sea, hablábamos del combustible para que se mueva. Nosotros necesitamos un combustible también, por eso hablamos de orar, por eso hablamos de estudiar la Biblia. O sea, necesitamos eso, porque si no, no va a andar la cosa. Va a quedar ahí. Y se va a marchitar, y el auto se va a oxidar, ¿no? Si no lo movemos. O sea, hay combustible y hay que moverlo. Y tenemos que aprender ciertas cosas. Justamente tenemos el manual de instrucciones acá, para ver cómo hacer, y vamos aprendiendo. Y a medida que vamos aprendiendo, más lo vamos usando y aprovechando. Me llamó la atención, tengo un auto, ¿no? Así que sé de todos los gastos que implican un auto, es mortal. Pero he escuchado de otros autos, ¿no? Ahí donde trabajo, los dueños, los jefes, gerentes, que me llaman la atención, porque nunca tuve un auto de esas características, ¿no? Un auto que vos lo ponés ahí, apretás un botón y se estaciona solo. Fabuloso. Hay otro que tiene uno que tiene un sensor de acercamiento, ¿no? Si vos vas andando y si el del auto de adelante frenó de golpe y vos estabas distraído o no llegaste a apretar el freno a tiempo, ¡pum!, frena solo. Para evitar choques, ¿no? Ahora, por ejemplo, este sensor de movimiento, el sensor de frenado, uno de los dueños ahí de la empresa decía: no, pero bueno, acá en Argentina no se puede. Dice, como van todos tan juntos, te anda frenando cada rato. Así que le desconectó, se puede desconectar el sensor de frenado. Y sí, bueno, qué sé yo, uno en la vida espiritual también puede hacer eso. Es decir, a ver, yo puedo estar conectado a la palabra de Dios y estar conectado con Dios, y el Espíritu Santo me va a decir, por acá es, por acá no, ¿no? Y Dios me va a guiar, me va a ayudar, pero también me puedo desconectar, es decisión mía. Me puedo desconectar y ahí me puedo dar un palo bárbaro, me puedo dar un choque que puedo sufrirlo por el resto de mi vida. Pero es decisión mía. Yo tengo que decidir. Pero todo esto está a disposición nuestra. Dios nos da todo esto, nos da todas estas armas espirituales como para que nosotros podamos enfrentar esta vida no solos, sino justamente con Cristo viviendo en nuestro corazón. Porque si Cristo está en nosotros, entonces vamos a vivir de otra manera. No vamos a tener dudas aparte. O sea, ¿qué duda? O sea, a ver, esto no quiere decir que en la vida todo va a ser lindo, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente lo que necesitamos es la paz de saber que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que Dios nos salvó,
que Dios nos va a llevar al cielo cuando sea el momento, cuando Él venga o cuando nos levante del lugar donde estemos descansando. Y tener esa paz y esa seguridad. Y hermanos, lo demás, bueno, es la vida que nos toca en este mundo, en este paréntesis de pecado que estamos viviendo, hasta que Dios vuelva a transformar las cosas como sean. Sí, hay dolor, hay sufrimiento. No es lo que Dios quiere, no es lo que nosotros queremos tampoco. Pero bueno, si nos toca pasar por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el salmista. Esa es la esperanza y la seguridad que tenemos que tener. Pasaremos por momentos de sombra, por momentos de duda, no de duda, de lucha. También puede estar la duda. Pero por más que esté la duda, si en nuestro corazón está el deseo de seguir a Dios, Dios nos va a sacar, nos va a llevar adelante. Dudar, uno puede dudar de muchas cosas. Sobre todas las cosas uno duda de sí mismo. Y está bien que dudemos de nosotros mismos porque en nosotros no hay nada que tenga ningún mérito. Pero a veces hemos dudado de Dios también, ¿no? Pero, a ver, no somos los primeros. Si alguna vez dudaste de Dios, no sos el primero. Muchos, en la historia bíblica vemos hombres de Dios que han dudado de Dios. Razón por la cual les llevó a hacer cosas que no debían hacer o decir cosas que no debían decir. En mi mente viene, qué sé yo, el caso de Job, ¿no? Él no entendía por lo que estaba pasando, la estaba pasando muy mal, y según él era todo porque Dios lo estaba castigando. Y no había razón para que lo castigara, porque él sabía que él había vivido en integridad, había vivido bien. Bueno, uno puede tener dudas. Dios no te va a dejar con esa duda. O sea, si vos estás buscando a Dios y estás buscando que el Espíritu guíe tu vida, de alguna manera vas a salir de ese momento. Pero lo importante es saber que no estamos solos. En Mateo 1:21, cuando va a nacer Jesús, se le da la noticia a María, y cuando José se entera, ¿no?, de lo que está pasando, bueno, quiere dejarla, ¿no?, porque él la amaba a María, pero bueno, en esta situación no podía, así que la quiso dejar en secreto. Pero bueno, ahí vino un ángel y le dijo, ¿no?, que no tuviera miedo de eso, que le aceptara, que lo que estaba en el vientre de María era del Espíritu Santo, ¿no? Pero le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A mí me gustó esto porque dice salvar al pueblo de sus pecados. Primero entiendo que el pueblo somos nosotros también, ¿no? Dice salvar de sus pecados, no es perdonar los pecados solamente. Salvar de sus pecados es de las consecuencias del pecado, pero también de que el pecado no se enseñoree más de tu vida. Todo eso puede hacer Jesús, y ya se lo está diciendo el ángel acá a José. Y Filipenses 4:13 lo conocemos de memoria, pero creo que sería bueno que lo repitamos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que puede hacer que nuestra vida cristiana sea una vida de victoria, una vida que dé gloria a Dios, una vida que muestre los frutos del Espíritu. Una vida así es una vida que trae honra a Dios. Y ese debería ser nuestro propósito, traer honra, gloria a Dios a través de cómo vivimos. Y eso es posible por Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, lo que me queda es hacerle algunas preguntas. ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees que Jesús te quiere a su lado por la eternidad en un mundo sin sufrimiento ni dolor? ¿Crees que Él puede y quiere transformarte? ¿Estás dispuesto a darle permiso de entrar en tu vida? Porque esto lo va a hacer solamente si vos le das permiso. Bueno, si estás contestando positivamente a todas estas preguntas, te pido que lo confirmes con un amén. ¿Amén? Que Dios los bendiga, hermanos.